¿Me escuchan? Yo les estaba hablando y tenía el micrófono apagado. Se me escucha claro. Bueno, Sí, señor. muy bien. Entonces vamos Se le escucha claro. gracias. Vamos a la página 128 del libro de matemática. En este momento yo les voy a compartir nuestra pizarra digital. ¿Se recuerdan que les dije? Me cuesta mucho pues escribir en la pizarra digital porque es mi lápiz en el colegio. ¿No se recuerdan? ¿Y cuál es su lápiz, señor? Disculpe si nos puede Ahorita se mostrar. los voy a mostrar. Este es el lápiz que yo utilizo para la pizarra digital. Porque si utilizo mucho el dedo, pues me dan calambres en el dedo. ¿Ven? Todavía compró, señor, yo quiero uno. Entonces, esta parte que tiene aquí el lápiz, pues sirve para el touch del teléfono. Y esta parte es un resaltador. Entonces, 2 en 1. ¿Dónde lo compró, ¿Cuánto señor? lo costó? Ah, me lo regalaron en el 2018. Ya tiene tiempo. Venían 3 en esta cajita, ¿ven? Venían 3 en esta cajita, pero solamente me ha quedado uno porque he regalado 2. Ahora sí, entonces voy a compartir la pantalla. Están bonitos su lápiz, señor. Gracias, mi amor. Voy a tratar de conseguir unos, ojalá, y si sí, pues se los voy a regalar, pero no es algo que les prometo porque desde el 2018 pues yo nunca los he visto en otro lugar. Bueno, muy bien. Entonces, recordemos, hemos trabajado las fracciones y en la página 128 dice, bueno, en realidad hay diferentes tipos de fracciones, fracciones propias, fracciones impropias y fracciones equivalentes a la unidad, o mejor conocidas también como fracciones de unidad. ¿Estamos ahí? Bueno, si yo les coloco esta fracción, ¿es propia o impropia? Impropia. 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 ¿Impropia? ¿Seguras? Les voy a leer la definición de impropia. Propia. Propia, muy bien. Disculpe, señor, solo que no miraba bien. A ver, es propia. ¿Por qué? Porque el numerador, ¿sí? Es menor que el denominador. Entonces, nosotros ya debemos de poder diferenciar entre un numerador, que sería el número que se encuentra en la parte superior, y el denominador es el número que se encuentra en la parte inferior. Entonces, una fracción propia es la que tiene el numerador menor que el denominador, o sea, más pequeño, ¿verdad? Y aparte de eso, también nos referimos que una fracción propia es menos que una unidad. Recuérdelo bien, una fracción propia es menos que una unidad. Pero ¿qué pasa si nosotros solamente cambiamos de posición estos números y los colocamos de esta manera? ¿Propia o impropia? Impropia. Muy bien. ¿Por qué Propia. es una fracción impropia? Tenemos dos maneras de poder saber o poder distinguir una fracción impropia, que a la hora de graficarla en realidad es mayor que una unidad, ¿sí? Entonces, las fracciones impropias son mayores que la unidad. Y aparte de eso, que el numerador es más alto que el denominador. Entonces podemos distinguirlo a simple vista, centrándonos en el numerador. Entonces, si yo quiero saber si una fracción es propia o impropia, ¿qué debo de ver? El numerador en primer lugar. Si yo veo que el numerador es más pequeño que el denominador, es propia. Si el numerador es más grande que el denominador, es impropio. Pero ¿qué pasa si yo les doy esta fracción? Es equivalente. En realidad se conocen como equivalente a la unidad y fracciones de la unidad. ¿De acuerdo? Podemos decir fracciones, es una fracción de unidad o es una fracción equivalente a la unidad. Entonces, hemos trabajado estas dos
fracciones propias y fracciones impropias. Entonces, ya para continuar con nuestro repaso, yo les voy a colocar aquí una serie de fracciones y usted me va diciendo propia, impropia, equivalente a la unidad. Impropia. Propia. Propia. Impropia. Impropia. Propia. Impropia. Equivalente. Equivalente a la unidad. Impropia. Sí. Fijémonos muy bien, no confundamos el término propia e impropia, porque esto nos puede traer problemas a la hora de que contestemos una evaluación. Usted quizá tenga en su mente que es una fracción impropia y coloque propia, entonces solo por esta variación tan pequeña, pues se le puede colocar 0. Entonces debemos de estar muy conscientes si es propia o impropia. Muchos de ustedes tenemos aquí 8 séptimos y dicen es una fracción propia, pero en realidad es una fracción impropia porque el numerador es mayor que el denominador, entonces es una fracción impropia. 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 Muy bien, impropia. Creo que ya manejamos muy bien el término fracciones propias, fracciones impropias y las fracciones equivalentes a la unidad. Ahora vamos a trabajar en la página 129. ¿Se recuerdan? No trabajamos esa página. ¿O quién la trabajó? Yo no la he trabajado. No hemos trabajado esa página. Entonces necesito que tenga a la mano crayones, por favor. Yo creo que es algo que debe de tener siempre a la mano cuando vamos a recibir clases. Crayones. La actividad número 1 dice, a ver, Julieta, léanos la actividad número 1. Ahorita hoy sé. Escribe la fracción que se representa e indica si es propia o impropia. Muy bien, gracias. Entonces nosotros vemos ahí que las fracciones están representadas de forma gráfica. Lo que nosotros tenemos que hacer es representarlas de forma numérica. Tenemos acá un círculo y abajo tenemos una linita. ¿Ya se dio cuenta? Y tenemos aquí un cuadro que está vacío y otro cuadro que está vacío. ¿Ya se dio cuenta? Sí, señor. Muy bien. Señor. Muy bien. La unidad es el círculo, pero ahorita vamos a identificar en cuántas partes iguales fue dividida la unidad. ¿En cuántas partes? Véanlo ahí en su libro. 3. En 3. 3. Muy bien. ¿En dónde coloco ese número? ¿En el 3, arriba o abajo de la línea? Arriba. Abajo. Abajo, mis chicos. Que no se les olvide que el número que va abajo se llama denominador y es la cantidad de partes iguales en las que se divide una unidad. Así que el denominador siempre va abajo, no arriba. Muy bien. Ahora identifiquemos. Ya sabemos que la unidad fue dividida en 3 partes iguales, pero ¿cuántas de estas partes yo tomé? 2. El 2 va arriba. ¿Cómo se lee entonces esta fracción? 2 tercios. 2 tercios.
2/3. Colóquelo, por favor, ahí en su librito. Abajo de la fracción encontramos un recuadro color piel. ¿Ya lo vio? Ya. Bueno, ahí vamos a poner si mi fracción es propia o es impropia. ¿Qué es? ¿Qué es esta fracción? Propia. ¿Propia? Propia. Muy bien, coloque entonces propia. Y así vamos a hacer las 3. ¿Ya terminamos ahí? Ya, señor. Bueno, ¿alguien ha tenido problemas? ¿Alguien se ha quedado? No, señor. Excelente. Vamos entonces con el siguiente gráfico. ¿Cuántas unidades hay en el siguiente gráfico? No. 16. Vean, mis niños, unidades, cuando yo me refiero a unidades, me estoy refiriendo, no confunda unidades con partes. Cuando yo me refiero a unidades, me estoy refiriendo a una figura completa, no a una parte en 16. la que fue dividida. 2, señor. Hay 2. 2, señor. Bueno, ahí unos dicen 2, pero en realidad usted ve que la segunda unidad está completa todo. No. No, señor. Vale, entonces, nosotros tenemos acá una unidad completa. No se puede. Bueno, supongamos que ahí está. Muy bien. ¿En cuántas partes fue dividida la unidad? 16. En 16. 16. Yo había dicho 16, pero ahora ya estoy. ¿Por qué dicen 16? Esta, vean, esta figura que yo les estoy mostrando acá es una unidad. 8. Estas dos, digamos, son 2 unidades, pero una figura, esta es solamente una unidad. Entonces, ustedes están contando en realidad las partes en las que están divididas las unidades, no la unidad. Cada unidad está dividida en 8. Excelente. En 8. Cada unidad está dividida en 8. Muy bien. Entonces, vemos que la primera unidad, ¿cuántas se tomó de la primera unidad? Todas. Todas. Muy bien. Entonces voy a hacer esto. Bien, supuestamente las estoy pintando. Muy bien, ya tomé la primera unidad. De la segunda unidad, ¿cuántas partes tomé? 2. ¿Cómo creen ustedes entonces que represento esta fracción? A ver. 10, 16 avos. 10, 16 avos. Bueno, Génesis dice 10 en la parte del numerador. Muy bien, estamos de acuerdo porque los 10 quieren decir que nosotros tomamos 10 partes iguales de las que fue dividida las unidades. Entonces, muy bien, colocamos 10. Pero el denominador, ¿cuál es? 16 partes. No. Mm-mm. Recuerden, ¿qué es el denominador? 16. No, el denominador es la cantidad de partes iguales en las que fue dividida la unidad. Vean,
En realidad, entonces, el denominador es 8. Pero usted, señor, ¿pero por qué? ¿Pero por qué el denominador es 8? ¿Esta es una fracción propia o impropia? Impropia. Propia. Muy bien. Propia. No se confunda. Cuatro está dividido en Impropia. Ahora, ¿por qué el denominador es 8? Recordemos que las fracciones impropias son las fracciones mayores a la unidad. Entonces, ¿cuántas unidades completas tenemos? Completas. Una. ¿Y esa unidad en cuántas partes fue dividida? 8. Muy bien, en 8. Excelente. Vean, pues, se las voy a explicar de otra manera para que entendamos, para que comprendamos mejor. Vean, yo acá, mi mamá compró un queso. Muy bien. Era un queso grande, excelente. Este es el queso al que yo les estoy subrayando. Compró en realidad 2 quesos, pero dijo, vamos a tomar un queso para el desayuno y el siguiente queso va a ser para la cena. Entonces, a mí me encanta el queso, yo soy fanática del queso, y el queso lo dividieron en 8 partes iguales para mis hermanos y toda mi familia, en 8 partes iguales. Pero ¿qué pasa? Que cuando compran queso, pues yo lo que quiero es comerme todo el queso, entonces yo me voy a comer esas 8 partes, ¿sí? Todas las del primer queso. Y resulta que yo me fui a la refri y vi el otro queso que era para la cena, que ya estaba dividido también en 8 partes iguales. Entonces yo dije, no, yo ya me comí un queso completo. O sea, dividieron el queso completo en 8 partes y yo me comí las 8 partes. Mejor aquí de este segundo queso me voy a comer solamente 2 partes. No se comió el segundo queso completo, o se lo comió. No. No se lo comió, no se lo comió. Entonces no completó otra unidad, no completó otra unidad. Entonces, si hubiera completado otra unidad, entonces quizás sí fuera 16 avos, pero no completó la otra unidad. Entonces, nosotros vemos que la unidad en sí fue dividida en 8 partes iguales, pero yo tomé otras partes de la otra unidad. Por eso el denominador es 8 y el numerador es 10. No sé si me han entendido. Sí, señor. Sí, señor. Muy bien. Entonces, por favor, copie esto en su librito. ¿Estamos ahí? ¿Ya lo copió? Sí, señor. Sí. Bueno, vamos con la siguiente figura. Hagan ustedes el siguiente gráfico. Vean, a ustedes se les van a presentar gráficos. Lo primero que tienen que hacer es contar en cuántas partes iguales se dividió la unidad. A ver, en el siguiente ejemplo, ¿en cuántas partes 5. iguales? Excelente. ¿Va arriba o abajo? Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. 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 No confundamos esto. La cantidad de las partes iguales que se dividió una unidad se llama denominador y va en la parte de abajo. ¿De acuerdo? Cada vez que yo les diga en cuántas partes fue dividido la unidad, usted me dice 5, 8, 2, va abajo, porque a eso se le llama denominador, la cantidad en la que fue dividido. Muy bien, de estas partes, ¿cuántas tomé? 4. 4. Tenemos el recuadro abajo, propia o impropia. Propia. Propia. Escríbalo, por favor. Ya, señor. Bueno, Ya, señor. la última. A ver, hágala usted y después la socializamos. Tome el ejemplo que hemos trabajado anteriormente. Señor.
Ya diseño. Ya, señor. ¿Ya la hicieron? Ya, señor. Bueno, bueno, vamos a dar un Ya. tiempito más. Vamos a dar un momento más para los demás. Ya, señor. Ya, señor. ¿Qué número tenemos en el denominador? ¿Cómo, señor? Disculpe, solo que se le está trabando. ¿Qué número va en el denominador? 2. 2. 2. Bien, 2. En el numerador, ¿cuál es? 5. 5. Bueno, ¿quién dice que esta representación Impropia. sí es impropia? Pero ¿está bien o está mal? ¿Qué dicen los demás? ¿Quién lo tiene diferente? Bueno, yo creo que todos lo tienen así. Vean, entonces ustedes ya comprendieron mucho mejor lo que son las fracciones impropias, son más que la unidad. Tenemos una actividad con nuestros amigos y resulta que mis amigos y yo somos fanáticos a las palomitas de maíz, nos encantan las palomitas de maíz, pero lo que más nos encanta es colocarle a cada palomita mucha mantequilla. Eso es lo que nosotros queremos cada vez que hacemos palomitas de maíz y disfrutarlas con mucha mantequilla. Entonces, nosotros compramos, 3 mantequillas, o sea, 3 margarinas. Y cada margarina, nosotros para cada bolsita de palomita vamos a utilizar la mitad. Entonces, ¿cuántas mitades o medios voy a utilizar? 5. 5. 5 medios. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, son 2,5 unidades, ¿de acuerdo? 2,5 unidades, 2 mantequillas completas y el medio de la otra, o la mitad de la otra mantequilla. ¿Estamos ahí? 5 medios. Sí, señor. Sí, señor. Muy bien. Actividad número 2. Pinta las casillas según la clase a la que corresponda cada fracción. Muy bien, háganlo ustedes solitos, por favor. 11 cuartos, propia o impropia. 5 tercios, propia o impropia. 14 décimos, propia o impropia. ¿Mm? Pintemos, por favor, la casilla correspondiente. Si usted cree que es propia, pinte la casilla que diga propia. Si usted dice, según lo que yo ya expliqué, ¿verdad? Si usted dice, no, esta es impropia, entonces pinte la casilla que dice impropia. Ahorita las vamos a calificar. Háganla. Señor, ¿lo ¿Me puedo manda? pintar con varios colores o solo con uno? Puede pintarlo de colores.
Señor, la primera Ujú. es impropia. Ujú. Léala. ¿Cómo se lee esa fracción? 11 cuartos. Muy bien. El numerador es mayor que el denominador. Sí, Ujú. Entonces estamos bien. ya, señor. Bueno, muy bien. Vamos a dar un momento más, Cristian. Por cierto, señor, ¿le gustó lo que les regalé? Sí, estuvo muy bonito. Ya lo tengo en mi lapicero. Gracias, mi amor. Es muy creativa. De nada. Muchas gracias. De nada, mi amor. Muy bien, vamos a dar un momento más para la siguiente persona que diga ya, señor, vamos a empezar a calificar. Ya, señor. Excelente. Muy bien, entonces iniciemos. ¿Dónde están mis libros? Muy bien. La primera cifra es 11 cuartos. ¿Propia o impropia? Impropia. Impropia. Muy bien. Colóquese un chequecito, por favor, si pintó la casilla que dice impropia. Efectivamente es impropia. Le voy a preguntar a María Alejandra. María Alejandra, ¿por qué dice usted que es impropia esta fracción? ¿Cuál? Ah, ya vi. Porque el número de arriba es más grande y el de abajo es chiquito. Bien, ¿cómo se llama el número de arriba? Numerador. Muy bien. Excelente. Muchas gracias por su participación. No lea esto hasta que yo mencione el nombre de la persona participante. Le voy a pedir de favor a Mayafer. Mayafer, ¿cómo se lee esta fracción? Mayafer. Nicole, ¿cómo se lee esta fracción? Nicole. Impropia. ¿Cómo se lee la fracción? Propia. No, que yo no les estoy preguntando si es propia o impropia. Yo, señor. ¿Cómo se lee la fracción? 5 tercios. 5 tercios. 5 tercios. Muy bien, 5 tercios.
Yo les quiero pedir de favor a los que yo mencione que estén atentos para participar y responder conforme a lo que se les está preguntando. 5/3, ¿propia o impropia? Impropia. Impropia. Muy bien, si usted pintó la casilla de impropia, está bien. Así que colóquese un chequecito, por favor. ¿Ya? Ya, señor. Ya, señor. Uy. Matthew, ¿cómo se lee la siguiente fracción? La que tenemos en la pizarra. Muy bien. Julieta, ¿propia o impropia? Impropia. Impropia, muy bien. Si usted pintó la casilla impropia, está bien. ¿Quiénes van ahí? ¿Alguien se ha confundido? ¿Alguien se ha quedado? No, No, señor. señor. No, señor. Muy bien. Vamos entonces con la siguiente. Cristel, ¿cómo se lee esta fracción? 9, 6 sextos. Perdón, 9 Tranquilo. sextos. Muy bien. 9/6. Excelente. A ver, Alex, ¿propia o impropia? Se fue Alex. Salazar, ¿propia o impropia? Impropia. Muy bien. Es una fracción impropia. Muy bien. Si pintó esa casilla, por favor, colóquese un chequecito. ¿Estamos ahí? Mario Samuel, ¿cómo se lee esta fracción? Mario. Esa fracción es impropia. ¿Cómo se lee? Léala. 21 octavos y Muy bien, 21/8. Dígame, Ana. No, señor, es que por accidente la puse. A ver, 21/8 es propia o impropia, Ana. Impropia. Muy bien, es impropia. ¿Estamos ahí? Me dice si tiene algún problema o se ha quedado, por favor. me da un poquito de tiempo, señor. Ujú. ¿En dónde se quedó? En la segunda nomás estoy pintando. Ya, señor. ¿Ya? Joshua, Ya. ¿cómo se lee esta fracción, Joshua? Joshua, 4 quincuagésimos. ¿quién quiere ayudar ahí al compañero? 4 quintos. 4 quintos. 4 quintos. 4 quintos. Muy bien, 4/5. Excelente, 4/5. Génesis, ¿propia o impropia? Propia. Muy bien, esta es una fracción propia. Entonces, si usted pintó la casilla donde dice propia, está bien. Si tiene todas bien, por favor, colóquese una carita feliz.
¿Estamos ahí? Sí, señor. Una pregunta, ¿cuándo vamos a contar las caritas felices del anterior blog? Cuando encontremos la primera revisión o tengamos la primera revisión, que ya es pronto. Ya es pronto. Bueno, muy bien, estamos ahí entonces. Ve, entonces el día de hoy nosotros repasamos cuáles son las fracciones propias y las fracciones impropias. Quiero decirles algo. Cuando nosotros trabajamos fracciones impropias, estas fracciones pueden convertirse a números mixtos. Pero antes de poder pasar o convertir una fracción impropia a números mixtos, tenemos que saber cuáles son los números mixtos. Antes de pasar a la siguiente página, la actividad número 3 y la actividad número 4 va para casita. Coloque ahí tarea, por favor. Ya, señor. Muy bien, excelente. Vamos a trabajar ahorita la página 130 antes de pasar a comunicación. 130, por favor. ¿Comunicación, señor? No, de matemática. Vamos a trabajar la 130 antes de pasar a comunicación. Números mixtos. ¿Qué son los números mixtos? A ver, le vamos a pedir ahí a Salazar que nos tenga la lectura. La lectura después del título, Salazar. Yo también quiero leer. Yo, señor. Sí. Las fracciones impropias son mayores que la unidad. Por lo tanto, incluyen unidades enteras. Toda fracción impropia constituye un número mixto. Muy bien, muchas gracias. Las fracciones impropias son mayores que la unidad. Por lo tanto, incluyen unidades enteras. Toda fracción impropia constituye un número mixto. Subrayemos esto, por favor. Toda fracción impropia constituye un número mixto. Bueno, quizá en esta pequeña lectura que nosotros... Mixto. Quizá en esta pequeña lectura nosotros no hemos entendido al 100%, pero vean, nosotros hemos hablado sobre las fracciones impropias y dijimos que una fracción impropia es mayor que la unidad. Es mayor que la unidad. Hay que subrayar toda fracción impropia constituye un número mixto. Sí, eso vamos a subrayar. Toda fracción impropia constituye un número mixto. Dos enteros un medio. ¿Sí, Salazar? Nada, señor. Ahí estamos. Bueno, vamos a entender entonces este contenido. Compara la representación gráfica de las fracciones propias y los números mixtos. Responden las interrogantes. Muy bien. Aquí en realidad creo que el que redactó esto, pues, lo hizo mal porque dice compara la representación gráfica de las fracciones propias y son fracciones impropias. Porque tenemos 5 medios. ¿Ya se dio cuenta? 5 medios. ¿Ya se ubicó ahí? Sí, señor. Muy bien. En realidad, entonces, 5 medios, ¿cuántas unidades o cuántas naranjas enteras nos dan? Señor. ¿Dónde teníamos que subrayar en la página 130? Es toda fracción impropia constituye un número mixto. Ya, señor. Ve, tenemos aquí 5 medios. Contemos cuántas mitades
o cuántos quintos o medios tenemos aquí en las naranjas. Aquí hay un medio, 2, 3, 4, 5 medios. Aquí hay 5 medios. Cuando nosotros nos referimos a medios, ¿a qué nos estamos refiriendo? Medios. A mitad de a la mitad de la unidad. Muy bien, a la mitad de una unidad. Excelente. Entonces, quiere decir que este medio y este medio hacen una Unidad. ¿qué? Una unidad. Este medio y este medio hacen otra. Unidad. Este medio, ¿será que tiene otro medio para hacer otra unidad? No. No, muy bien. Entonces, vean, lo que nosotros acabamos de hacer acá ya está representada de manera gráfica o ya con enteros acá. Dijimos que tenemos 2 enteros. En esta naranja sacamos la mitad, que serían 2 medios, aquí otros 2 medios, y aquí está el medio de una unidad. Entonces, se representan los números mixtos de la siguiente manera. Cuando hablamos de enteros, nos estamos refiriendo a las unidades completas. Vean, cuando hablamos de enteros, nos estamos refiriendo a las unidades completas. ¿Cuántas unidades completas tenemos acá? 2. Y una mitad. Señor, disculpe. Aquí tenemos 2 enteros y estos 2 enteros están aquí representados. Vea su libro. Este 2 que está acá se le llama entero y representa a las 2 unidades completas. 2. Muy bien. Y la fracción que encontramos de este lado es en realidad lo que falta. Sería esta naranja. ¿Cómo se representa entonces en fracción? La mitad de una unidad. ¿Cómo? Una diagonal medio. ¿Cómo no le entendí? Una diagonal medio. Un medio. Un medio. Un medio. Entonces, vean, nosotros representamos las unidades completas, ¿sí? Que serían los enteros con el número que tenemos acá a la par. 2 enteros, o sea, 2 unidades las que tenemos acá. Se lee 2 enteros, un medio. ¿Qué representa este 2, dijimos? Las 2 unidades. Las 2 Las 2 unidades. 2 unidades. Muy bien. ¿Qué representa un medio? ¿A quién está representando? La mitad. Muy bien. La mitad de la otra unidad. Aquí solamente lo representamos un medio porque estamos diciendo ahí que estamos tomando un medio de la unidad, o sea, la mitad de una unidad. No le aparece la otra porción de la naranja porque no la vamos a tomar, no nos la vamos a comer. Entonces solamente es un medio. Representamos los números mixtos, un entero, un numerador y un denominador. Así como vemos acá, esta fracción o este número mixto es como se representan o se convierten las fracciones impropias. Yo les voy a preguntar, ¿quiénes de ustedes ya captaron lo que yo trato de decirles, los que yo les estoy explicando? ¿Quiénes de ustedes? Levanten la manita ahí de la... Muy bien, ahí está Ana, Julieta, y también encontramos a Sofía, muy bien. Muy bien, Julieta, excelente. Heidi, ¿qué manda? ¿Puede dar otro ejemplo?
Sí, mi amor, ahorita vamos a dar más ejemplos para que entiendan mejor. Bueno, muy bien. Continuamos entonces. Entonces, ya les expliqué estos dos ejemplos donde dice 5 medios y 2 enteros, 1 medio. 5 medios, 2 enteros y 1 medio son iguales. ¿Es la misma porción, sí o no? ¿Ustedes qué dicen? ¿Es la misma cantidad? ¿Qué dicen? No, No. mismo seño. Es lo mismo seño. Es lo mismo, muy bien, es lo mismo. Si yo digo 5 medios o digo 2 enteros, 1 medio, estoy diciendo lo mismo, solo que representado de diferente manera. Aquí lo representé o está representado en una fracción impropia y aquí está representado en números mixtos. Entonces, es lo mismo. Nosotros vimos acá que 5 medios son 2 enteros, o sea, 2 naranjas completas y la mitad de otra naranja. 2 enteros, 1 medio son 2 naranjas completas y la mitad de otra naranja. ¿Ya se dio cuenta que sí es lo mismo? Sí. Bueno, muy bien. La pregunta dice, ¿cuántos medios hacen falta para completar 3 unidades? ¿Cuántos? Un medio seño. Medio. Muy bien, porque aquí hace falta la otra mitad, o sea, el otro medio de la naranja para que ya sean 3 naranjas completas, o sea, 3 unidades. Entonces coloque por favor 1, porque hace falta un medio. ¿Ya, señor? ¿Todos estamos ahí? ¿Alguien se ha quedado? No. ¿Dónde Sofía. escribo, señor? Ahí en la parte de abajo. ¿Ya la vio? Bueno, señor. Sí, ya. Sofía, ¿cómo va? Amy, Sofía. Bueno, vamos con la siguiente. Tenemos, ¿cómo se lee esta fracción? 7. Ajá. 7 cuartos. 7 cuartos. Cuartos. Muy bien. 7 cuartos. ¿En cuántas partes iguales se dividió la unidad? Alex, por favor, apaguemos nuestro micrófono. ¿En cuántas partes iguales se dividió la unidad? En 4. 4. En 4. Muy bien. En 4 partes. Entonces, para que yo tenga 7 partes, ¿cuántas naranjas utilicé? Si cada naranja la partí en 4, pero yo quiero 7 partes. ¿Cuántas naranjas necesito? 4. 7. 3 naranjas y medias. Ustedes dicen 3 naranjas y medias. Bueno, permítanme, vamos a compartir. Vean, pues. Esta es mi naranja. Uy, estaba algo torcido. Yo dividí la naranja en 4 partes, ¿de acuerdo? En 4 partes. Entonces, la fracción dice 7 cuartos. Quiere decir, el denominador, el que está acá, quiere decir que yo divido la unidad en 4 partes y son las que tenemos acá. Pero yo quiero 7 partes. Yo tomo una parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes. ¿Cuántas me faltan para tener 7 partes? 2. 3 partes. Sí, perdón. 3. Muy bien. Entonces yo tomo otra naranja y la tengo que partir
con la misma cantidad, ¿verdad? Que serían ¿en qué? 4. Entonces yo tengo 4, y aquí ya tomé 4 partes, 5 partes, 6 partes y 7 partes. Ahí está. ¿Cuántas naranjas completas debo de utilizar? Completas. 2. 2. No, señor. Una. Ahí está María Rodríguez. Excelente. Solo tomé una naranja completa porque tomé las 4 partes de una naranja completa. Ahora, de la segunda naranja o de la segunda unidad, no utilicé la unidad completa. Mientras yo no tome las partes completas de una unidad, yo no estoy utilizando la unidad. Entonces, de la segunda naranja solo utilicé, ¿cuántas? ¿Cuántos cuartos? 3. 3 cuartos, 3 cuartos. Entonces, vea, regresando. Si ustedes se dan cuenta ahora, ya aquí les grafiqué esto, tenemos entonces 7 cuartos, bien. ¿Cuántas naranjas completas utilicé? Completas. Una. Aquí está. A la par de este ejemplo tenemos el resultado, una naranja completa. Aquí está, una naranja completa. ¿Y cuántos cuartos de la siguiente naranja utilicé? Porque no utilicé la unidad completa. ¿Cuántos cuartos? 3, señor. 2. 3 cuartos. Recordemos, la naranja la dividí en 4 partes iguales. Cada parte se llama cuarto. Un cuarto, un cuarto, un cuarto, un cuarto. Cada parte es un cuarto. Entonces, yo utilicé una naranja completa y 1, 2, 3 cuartos de la siguiente naranja. Y así se representa en números mixtos. Un entero, que sería la naranja completa, porque si tomamos una unidad completa, y 3 cuartos, que serían estas. 3 cuartos. ¿Cómo estamos ahí? ¿Estamos entendiendo? Sí, señor. Sí, señor. ¿Cuántos cuartos hacen falta para completar 3 unidades enteras? Venga. ¿Cuántos cuartos hacen falta? 5. ¿Cuántas? 5. 5. 5. Excelente. 5 falta. ¿Por qué 5? ¿Por qué 5? A ver, ¿quién me responde? ¿Por qué me hacen falta 5 cuartos? Porque a la segunda naranja le quitó 3, entonces nos faltaba 1 para que quedara. Entonces nos sobraban 4 y esas 4 son 4 cuartos. Entonces lo unidad. En una unidad, entonces por lo tanto se deberían utilizar 5. Excelente, muy bien. Si tenemos 5 cuartos más de naranja, ya tenemos 3 unidades. Muy bien. Entonces coloque por favor ahí 5, porque nos hacen falta 5 cuartos. ¿Ya? Sí, señor. Ya sé. Excelente. Muy bien. No he escuchado a Sofía, hace ratitos la estuve mencionando. Sofía, ¿está en clase? Yo veo que está conectada, pero está poniendo atención. Contésteme para saber que está ahí. Sí, señor. Sofía, por favor, leamos entonces este parrafito que tenemos acá para luego explicar. A ver, adelante, Sofía. Disculpe, ¿cuál, señor? Lo que estoy aquí señalándole en la pantalla. Señor, ¿no se mira? ¿En qué página estamos, Sofía?
Creo que en la 130. Bueno, lo último de la 130. El recuadro que tenemos ahí. Usted va a leer donde dice los números hasta donde dice mixto, los 2 puntos o las 2 viñetas. Cristel lee las siguientes 2 viñetas. Los números mixtos se componen de las unidades entre y una fracción. Para convertir fracciones impropias en números mixtos, hay que realizar los siguientes procesos. El cociente de la división se convierte en el entero de un número mixto. Empieza a leer la primera viñeta, Cristel. Ay, perdón, es que no tenía el micrófono encendido. Dividir el número por el denominador. El cociente de la división se convierte en el entero del número mixto. El residuo de la división es el numerador de la fracción. El denominador sigue siendo el mismo de la fracción impropia. Es el divisor de la división. Los números mixtos se componen de unidades enteras y una fracción. Es lo que hemos visto acá. Unidades enteras y una fracción. 2 enteros, un medio. Muy bien. Eso es un número mixto. Para convertir fracciones impropias en números mixtos hay que realizar los siguientes procesos. Número 1. Dividir el numerador por el denominador. Bueno, nosotros ya sabemos cuál es el numerador y cuál es el denominador. Punto 2. El cociente de la división se convierte en el entero del número mixto. Paso 3. El residuo de la división es el numerador de la fracción. Último paso. El denominador sigue siendo el mismo de la fracción impropia. Es el divisor de la división. Muy bien. Quizá cuando nosotros leemos la definición o el proceso de cómo se realiza el convertir una fracción impropia a un número mixto, quizá se nos es difícil. Pero en este momento vamos a dividirlo. Vean este ejemplo que tenemos acá. ¿Todos están ahí? Sí. Muy bien. Sí, señor. Ahí ese vamos a explicar ahorita y después seguimos con el resto. Bueno, muy bien. Quedémonos ahí. Permítanme. ¿Cómo podemos convertir una fracción impropia a números mixtos? Lo vamos a convertir por medio de una división. Esta es una fracción impropia. ¿Cómo se lee? 5 medios. 5 medios. 5 medios. Muy bien, 5 medios. Vamos, pues, ¿qué dice el primer paso? Dividir el numerador por el denominador. ¿Cuál de estos es el numerador? 5. 5. Muy bien. Vamos a dividir entonces, dice, el numerador por el denominador, que sería 2. Ahí está. Para convertirlo a un número mixto. Entonces decimos, ¿cuántos 2 hay en 5? ¿Cuántos 2 hay en 5? Bueno. Dos. Hay 2. 2. Muy bien. Porque 2 por 2 es 4. 4 menos 5 menos 4 es 1 y el residuo es 1. Ahí tenemos, ahí está. Vamos paso por paso. Entonces ya sabemos que hay 2
Grupos de 2 en 5. Multipliquemos 2 por 2. 4. 4. 4. Realizamos una resta. A 5 le quitamos 4. 1. 1. Muy bien. Entonces, ese es nuestro residuo. Ya hicimos, ¿qué paso hicimos ahorita? Dividir el numerador por el denominador. Ya lo dividimos. Vamos con el siguiente paso. El cociente de la división se convierte en el entero del número mixto. Fijémonos entonces en el cociente. ¿Cuál es el cociente, mis chicos? ¿De la división? ¿O ya se les olvidó? ¿Cuál es el cociente? El 2. A mí ya se me olvidó. El cociente es el que está arriba, el 2. Es el 2. El 2. Muy bien. ¿Qué dice El con el residuo cociente? Arriba del radical. Que el cociente está arriba y ese es el resultado de nuestra división, o sea, la respuesta. Muy bien. Y el residuo es lo que nos sobra. Muy bien. Este es el cociente. Excelente, el que estoy marcando aquí. Cociente. Vamos a poner co. Dice que el cociente se va a convertir en el entero del número mixto. Muy bien, entonces coloquémoslo de una vez en el entero que sería el número mayor. En el entero del número mixto. 2. Sigamos. El residuo de la división es el numerador de la fracción. Residuo, este es el residuo. Muy bien. ¿Qué es el residuo? El numerador. ¿El numerador dónde va? ¿Arriba o abajo? Arriba. Arriba. Muy bien, entonces coloquemos el numerador. Siguiente paso. ¿Eso se tiene que hacer en el cuaderno, no? No, está en el libro. Yo se los estoy explicando. El denominador sigue siendo el mismo de la fracción impropia, el denominador. ¿Cuál es entonces el denominador de este? Vamos a tomar el mismo de la fracción impropia. ¿Cuál es? 2. 2. El 2. ¿Y ya se dieron cuenta? Entonces Convertimos una fracción impropia a número mixto. medio. Sí. Empezamos con una fracción impropia y realizamos una división y esta división nos ayudó a convertir esa fracción impropia a un número mixto. Un número mixto dijimos que está conformado por un número entero, que sería este, y una fraccionaria, una parte fraccionaria o una fracción. Entonces la compañera ya nos hizo favor de leer ahí 2 enteros, 1 medio. ¿Está fácil convertir fracciones impropias a números mixtos? Con más ejemplos, sí. Bueno, ahorita vamos a hacer más ejemplos para que comprendan. Recordemos, el cociente será nuestra parte entera, el residuo nuestro numerador. Muy bien, vamos entonces con otro. Tenemos, vamos a ver esta. La fracción ¿cómo leemos esta? 11 medios. 11 medios. 11 medios. Muy bien. Realicemos la división. ¿Cuántos 2 hay en 11? 5. 5 por 2. 10. 10. Muy bien. Ahora, vamos a tomar entonces, fijarnos en el cociente y en el residuo. Cociente dijimos que era la parte, ¿qué? Entera. Ya lo hice, señor. ¿Cuánto le dio?
5 enteros, 1/2. Muy bien. 5 enteros, 1/2. Aquí está nuestra fracción, mejor dicho, nuestros números mixtos. Lo hemos obtenido a través de una división. Convertimos nuestra fracción impropia, que son 11 medios, se convirtió en 5 enteros, 1/2. Bueno, en la hoja siguiente, pues tenemos más ejercicios para que podamos Señor, comprender este esto. ejercicio también, ¿sí se hace en el cuaderno o no? No, todavía no se hace en el cuaderno. Esto es para que ustedes entiendan mejor, ¿de acuerdo? ¿Estamos ahí? Sí, señor. Actividad número 1. Vean, dice, observa la gráfica de las fracciones impropias. Escribe el número mixto que corresponda. Muy bien. Aquí están representando el número mixto de forma gráfica. Tenemos ahí, ¿cuántas unidades completas en el primero? 3, 4. 3. No. Unidades completas. Muy bien. Primero veamos. ¿En cuántas partes se dividió la unidad? No sé por qué está borroso, pero ahí lo tiene usted en su libro. ¿En cuántas partes se dividió la unidad? 3. Muy bien. Esto es lo primero que tenemos que hacer. Entonces, coloque el 3 en la parte de abajo en donde va el denominador. ¿Ya sabe dónde? Ya, señor. Bueno, muy bien. Ya tenemos esto entonces. Muy bien. Entonces, aquí nosotros miramos que cada unidad es dividido en 3 partes iguales. Muy bien. Entonces, veamos. ¿Cuántos enteros tenemos? Completos. ¿Cuántas unidades completas? 3. Ese es mi entero, porque tenemos 3 unidades completas. Coloque el 3, ese es el número grande. Los enteros. ¿Ya se dio cuenta? ¿Dónde lo va a colocar? Señor, se le está trabando. Ya, ahora me escucha. ¿Me escucha? Gracias. Bueno, ¿ya colocó la cantidad de los enteros? ¿Cuántos enteros colocó? 3. 3. Ahora, centrémonos en la siguiente gráfica que está acá, que no está completa. ¿Ya se dio cuenta dónde? Sí. Sí, Bueno, señor. ¿cuántas partes de esa gráfica tomamos? No tomamos la unidad completa. 2. Entonces, coloque ese 2 en la parte del numerador. Ya, señor. Léalo. ¿Cuál es la división? ¿Cuál es, perdón, el número mixto? Muy bien, ahí lo tiene Julieta. Excelente. Excelente, Julieta. Leámosla. ¿Cuál es? ¿Cómo se lee? 3 enteros, 2 tercios. Muy bien. 3 enteros, 2 tercios. Muy bien. 3 enteros, señor, no 3 ceros. Yo no dije 3 ceros. Génesis, léalo, por favor. ¿Cuál, señor? La que hicimos ahorita. 3. Primero se leen las partes enteras. La parte entera del número mixto es la que se lee primero. Cuando nosotros decimos parte entera, nos estamos refiriendo a las unidades completas que tomamos. 3 enteros, 2 tercios.
Después leemos la parte de la fracción, 2/3. Quiere decir que de la siguiente unidad solamente tomamos 2/3 de esa unidad, no tomamos la unidad completa. Si nosotros tomáramos la unidad completa, entonces ya no sería acá, sino serían 4 enteros completos, o serían 3/3. Vamos con la siguiente. ¿Cuántos enteros o cuántas unidades completas tenemos? 3. Muy bien, coloque entonces el entero, por favor. Usted ya sabe dónde va colocado. Escríbalo. A ver, ya que tenemos ahí, que tenemos 3 enteros, ¿en cuántas partes iguales se dividió cada unidad? 3, No. 4. 4. Muy bien. En 4 partes iguales se dividió la unidad. ¿Cómo se llama ese? ¿En qué posición va el 4? ¿En el numerador o en el denominador? Numerador. No confundamos numerador con denominador. Va en el denominador y va en la parte de abajo. Denominador. Muy bien. Ahora, en la siguiente gráfica, ¿cuántos cuartos tomamos? 1. Entonces coloquemos el numerador y nuestra fracción quedaría así. 3 enteros. 3 enteros, un cuarto. Muy bien, excelente, así está. Muy bien, está registrado como José Montoya. ¿Quién es? Yo, señor. Muy bien. A ver, muy bien. Vanessa, muy bien. Excelente. Yo no veo ahí, Alex. Muy bien, ahí está al revés. Muy bien, Julieta. A ver. Muy bien, Cristel. Ahí yo veo que Cristel ya se adelantó. Muy bien. Vamos con la siguiente. ¿Cuántos enteros tenemos? ¿Cuántas unidades completas tenemos? 1. Muy bien. Coloque entonces, por favor, escriba la parte entera. Tenemos una parte entera. ¿Estamos ahí? Ahora, Sí. ¿en cuántas partes iguales dividimos la unidad? 5. 5. Coloquemos 5. entonces el denominador en la parte de abajo de nuestra línea, porque es el denominador, 5. En la siguiente gráfica, ¿cuántos quintos tomamos de la siguiente gráfica? 3. 3. 2, 3. Muy bien, entonces coloquemos el 3 arriba del denominador. ¿Cómo se lee entonces nuestra fracción, nuestros números mixtos? Un entero. 3 Ujú. quintos. Excelente. Un entero, 3/5. Muy bien. Pasemos a nuestros triángulos. ¿Cuántos enteros tenemos? 2. Muy bien. Coloque entonces el 2 es su entero. ¿En cuántas partes iguales dividimos la unidad? 2. En 2. 2. Coloque entonces el denominador. En la siguiente gráfica, ¿cuántos medios tomamos? 1. 1. Entonces coloque su numerador. ¿Cómo se lee la fracción? 2 enteros, un medio. Muy bien. ¿Quiénes estamos ahí o ya nos atrasamos? ¿Alguien se ha quedado? Yo Ay. No, señor. Bueno, David está ahí bien, muy bien. Galilea, Señor. Sofía, Ya, ¿ya señor. estamos ahí? Ya, señor. Ya, señor. Muy bien. Pasemos, dice. La siguiente dice, observa las ilustraciones y anota el número mixto que se representa. Vamos a hacer lo mismo.
¿Cuántos enteros tenemos en las manzanas? 3. 3 enteros. Muy bien. Coloque entonces el número 3, que sería su entero. ¿Estamos ahí? ¿Me dice? ¿En cuántas partes iguales se dividió la unidad? 4. 4. Coloque entonces el denominador. Coloque el denominador. En esta gráfica, ¿cuántos cuartos tomamos de esta manzana? 2. Lea entonces los números mixtos. 3 enteros. 3 enteros, 2 cuartos. Muy bien. 3 enteros, 2 cuartos. ¿Alguien hasta donde vamos tiene alguna duda? ¿No le entendí? No, señor. Muy bien. ¿Los demás tienen alguna duda? No, señor, todo está claro. ¿Quién Está está? claro, Andrea señor. Orozco. ¿Quién es Andrea Orozco? Yo. ¿Y yo quién? Señor Joshua. Joshua, muy bien. Disculpen, Joshua, es que como ingresó con un nuevo dispositivo. ¿Usted tiene todo claro, Joshua? Sí, señor. Ah, bueno, muy bien. ¿Sofía? Sí, señor. ¿Mayafer? ¿Cómo estamos, Mayafer? Muy bien. Sí, ahí estamos. Muy bien, vean. Entonces, ahorita vamos a trabajar la actividad número 3 y voy a compartirles la pizarra. Bueno, centrémonos en la actividad número 3. Tengan a la mano su lápiz, por favor. ¿Ya lo tiene a la mano? Yo ya. Bueno, muy bien. Aquí vamos a convertir fracciones impropias a números mixtos. Usted tiene ahí 3 columnas. Una donde dice, fracciones impropias, división y números mixtos. ¿Ya se ubicó? Bueno, vamos entonces con nuestra primera fracción. ¿Cómo leemos esta fracción impropia? 9 dividido. No. 9 medios, perdón. 9 medios, muy bien. Eso es lo que tenemos en la primera columna, ¿ya se dio cuenta? Es nuestra primera fracción. ¿Todos estamos ahí? Para convertirlo en número mixto, para convertirlo a número mixto, tenemos que realizar una división. ¿De acuerdo? Dividir el numerador por el denominador. Entonces, el numerador siempre va a ir en la parte de adentro. ¿Cómo se llama esta parte de la división? ¿Dividendo o divisor? Dividendo. Y el denominador va a ser el divisor. Siempre el denominador va a ser el divisor. Muy bien. Entonces vamos a dividir. ¿Cuántos grupos de 2 hay en 9? O 9 dividido entre 2, pues. 5. 4. 4. 4 por 2. 8. 8. A 9 le quitamos 8. 1. 1. Muy bien. Esta es la división que tenemos que hacer en donde dice división. Ahora vamos a pasarlo al número mixto. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? En lo que me tengo que fijar. En el
¿Cómo se llama esta parte de la división? ¿Cociente? Bueno, muy bien. Cociente. Voy a colocar primero el cociente, que sería 4. ¿De acuerdo? Y ahora voy a colocar el denominador. El denominador siempre va a ser el mismo denominador que tiene la parte o la fracción impropia. Así que yo lo que voy a hacer es solamente copiar ese 2, porque tiene que ser el mismo. Ahora, ¿cuál va a ser? Uy, no puedo creerlo. ¿Cuál va a ser el numerador? ¿Cuáles creen ustedes? ¿Mm? Niños, ¿están ahí? Sí, señor. El numerador Tenemos- es 1 y denominador es el 2. Y se lee 4 enteros, 1/2. Muy bien. Vamos a tomar entonces en cuenta estas 3 partes. La parte entera de nuestro número mixto siempre va a ser el cociente de nuestra división, que es el 4. La parte del denominador va a ser el mismo denominador que tenemos en la fracción impropia. Aquí es 2 y aquí es 2. La parte del numerador va a ser el residuo de la división, es 1. Y ahí la compañera ya lo leyó, 4 enteros, 1/2. Por favor, copie esto en su libro. Ustedes ya tienen el apartado ahí de división y número mixto. Ya, señor. Ya, señor. Ya, señor. ¿Ya lo copió? Ya, señor. Muy bien. Vamos entonces con el siguiente. No, ¿cómo? Yo no había copiado eso. No había copiado. Ya, señor. A ver, vean, yo no sé si están hablando aquí en la clase, pero escucho interferencia o no sé si tiene mucha... No sé, ¿quién está hablando? Es Matthew. Ah, bueno. Dígame, Matthew, ¿qué pasa? Me quedé, pero ahora ya no tengo sueño. Lo que entiendo es que se quedó, pero ya lo resolvió. ¿Es así? Ah, ok, muy bien. Nuestra siguiente fracción impropia es, ¿cómo se lee? A ver, 7. 7 cuartos. 7 cuartos. Realicemos nuestra división. ¿Quién es el dividendo? 7. Muy bien. ¿Y nuestro divisor? ¿Cuántos cuatros hay en 7? 1. Muy bien. 1. 1 por 4. 4. Realicemos la resta. 7 menos 4. 3. Señor. 3. Muy bien. Vamos a subrayar las partes de la división que nos van a servir para formar nuestro número mixto. El 1, que es nuestro cociente, el 3, que es nuestro residuo. Estas son las partes que vamos a utilizar. ¿Cuál es nuestra parte entera entonces? Número entero.
¿Es el cociente o el residuo? ¿Cuál es? Cociente. Es el cociente. Tenemos nuestra parte entera. Vamos entonces a armar la parte fraccionaria. Dijimos que el denominador siempre va a ser el mismo, así que lo que hacemos es copiar. ¿Cuál es nuestro numerador? 3. 3. Leamos nuestro número mixto. ¿Cómo se lee? Un entero. Un entero, 3 cuartos. Un entero, 3/4. Muy bien. Copiémoslo, por favor. Sí, señor. Va. El ejercicio 2 perdón, 3 y 4, o sea, los demás, las otras dos fracciones, usted las va a realizar en su casa, ¿de acuerdo? Sí, señor. Bueno, vean pues. Entonces, el día de hoy, en realidad, nosotros repasamos cuáles son las fracciones propias, fracciones impropias y las fracciones que son equivalentes a la unidad y que también son conocidas como fracciones de unidad. Entonces, repasamos estas tres fracciones y trabajamos los números mixtos. Dijimos que un número mixto está formado por una parte entera, que sería esta, y una parte fraccionaria. A la hora de leer un número mixto, primero se lee la parte entera y después la fracción. Un entero, 3/4. 5 enteros, 1/2. 7 enteros, 1/4. Así vamos a leer los números mixtos. Primero la parte entera y después la parte fraccionaria. Cuando nosotros vamos a representar de forma numérica una fracción mixta o un número mixto, primero tenemos que saber cuántos enteros o cuántas unidades completas utilizamos. Y esto lo podemos saber cuando está coloreada toda la unidad. Si no está coloreada toda la unidad, es porque no se utilizó la unidad completa, ¿de acuerdo? Entonces, como repaso, y para que quede pues más claro y usted no lo olvide, el numerador es el que va en la parte de arriba. Este es el numerador. Y el denominador es el que va en la parte de abajo. Cuando nosotros nos referimos a denominador, nos estamos refiriendo a la cantidad de partes iguales que se dividió una unidad. Cantidad de partes iguales a las que se dividió una unidad. Y el numerador es la cantidad que nosotros vamos a tomar de esa unidad, ¿de acuerdo? Ahora, también aprendimos el día de hoy que nosotros podemos convertir una fracción impropia a una fracción mixta o números mixtos. Nosotros podemos convertirla solamente a la hora de realizar una división. Realizamos la división y de esta manera nosotros podemos convertir una fracción impropia a número mixto. Entonces, las únicas partes que nosotros podemos tomar para convertir una fracción es el cociente y el residuo. El cociente siempre va a ser la parte entera y el residuo va a ser nuestro numerador. El denominador siempre va a ser el mismo denominador de la fracción mixta. Entonces, es así como culminamos nuestra clase el día de hoy. Antes de terminar, ¿alguien tiene alguna duda? Dígame. Señor, le voy a decir algo, pero no es de matemática. Y no pude hacer el reporte de lectura ayer porque fuimos con mi familia a la costa a hacer un viaje, por eso no pude. Bueno, los que no pueden hacer reporte de lectura, vamos a ponernos al día. Entonces, tenemos que hacer 2 reportes de lectura hoy. Dígame, Jonathan. Hay tarea para el cuaderno. No hay tarea para el cuaderno. Solo vamos a realizar estas dos, vamos a convertir estas 2 fracciones impropias a fracciones propias, ¿de acuerdo? Gracias.
Sí, señor. Así quedamos. Cuídense mucho. Adiós, señor. Dios la bendiga. Adiós, señor. Dios la cuide. Adiós, señor. Adiós, compañero. Adiós, señor. Adiós, señor. En la parte de Adiós, señor. Cuídense. Adiós. Gracias. Igualmente. Gracias. Adiós, señor. Adiós. Adiós, señor. Cuídense. Adiós, señor. Adiós, señor. Que Dios te bendiga. Adiós, señor. Que Dios la bendiga. Gracias, Daniela. Que Dios la bendiga también. La quiero mucho.